Jóvenes, gusto saludarlos. Vamos nuevamente a entrar en la clase de filosofía. Como vieron ustedes en el video pasado, en el curso de filosofía es bastante práctico porque lo que necesitamos es utilizar nosotros mucho nuestro sentido crítico, nuestro pensamiento y todo aquello que sea necesario para que nosotros podamos encontrar sentido a muchas cosas que pasan en nuestra vida. El día de hoy vamos a ver el tema de formas de entender la vida. Las formas de entender la vida, eso significa la comprensión de lo que somos como individuo y como sociedad, pero también llegar a descubrir las causas de los hechos, de las dinámicas de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. En este sentido, nosotros debemos de ser muy observadores, utilizar todos nuestros sentidos, utilizar nuestra mente, nuestro criterio, lo que nosotros pensamos o incluso lo que conocemos para nosotros poder entender todo lo que va o lo que surge a nuestro alrededor. Hay formas para entender la realidad y en el caso de filosofía nos presenta tres formas para que nosotros la podamos entender. La primera, que es el empirismo, la segunda, racionalismo, y la tercera forma es posición praxeológica. Ahora, ¿qué es cada una de ellas? La forma de empirismo, solo entendemos nuestro mundo a través de los sentidos. Todo el conocimiento que proviene de lo que aportan los sentidos, de la percepción que tenemos por medio de ellos. Ese es el empirismo. Todo lo que yo sé, todo lo que yo conozco, pero solo porque yo lo he podido palpar por medio de mis sentidos. Por la vista, por el oído, o porque yo lo he saboreado, por el gusto, o porque en algún momento incluso yo lo he tocado. Pero se cierra únicamente a lo que son los sentidos. Luego, la forma racionalista o racionalismo es todo lo que se puede saber y conocer a través de la razón, es decir, se acude a libros y otros medios de aprendizaje y se realizan reflexiones sistemáticas que todo puede ser incluso aprendido de esa manera. Entonces, en este sentido, nosotros no lo hemos podido conocer o saber por medio de los sentidos, sino que por medio de nuestra razón o de nuestros conocimientos por medio de algunos medios como los libros o algunas investigaciones que nosotros podamos haber realizado. Ahora bien, la posición praxeológica. Cuando hablamos de la posición praxeológica es la unidad entre lo teórico y lo práctico. Esto representa entonces acciones sin reflexionarse y son acciones realmente profundas y sistemáticas, pero ante todo son bastante reflexionadas o bastante pensadas o bastante analizadas. Entonces, estas son las tres formas de entender la realidad. Vamos a ir ahorita a un caso. Vamos a analizar un poquito la siguiente situación. Ponemos mucha atención. A una niña de 7 años huyó de su casa, corrió hacia la policía y allí denunció a su padrastro y a su propia mamá por el maltrato sexual que recibía casi a diario. Los vecinos vieron lo que ocurría. De hecho, sabían que eso estaba sucediendo desde hace tiempo atrás. Conocían la situación, lo habían visto con sus propios ojos y, aunque la mayoría aquello no les gustaba, no se metían, porque creían que eso era o eso no era de su incumbencia, que era algo de esa familia. Muchas noches habían oído gritos de la niña, cuando le pegaban con mucha violencia o la habían visto durante el día
cuando salía a jugar, que tenía moretes en los brazos y en las piernas. También habían escuchado comentarios de unas personas de la familia cuando se quejaban del comportamiento del padrastro. Otro señor contó cómo a veces este hombre acariciaba y tocaba irrespetuosamente a la niña, pero la mayoría de estos testigos no se explicaban por qué ocurría eso. Solo sabían lo que habían visto u oído, pero no tenían respuestas. En otras palabras, el conocimiento de estos hechos eran adquiridos por lo que percibían a través de sus sentidos, la vista y el oído principalmente. Vemos aquí un caso de una situación bastante real en nuestra vida y en nuestra sociedad, lamentablemente. ¿Cómo nos encontramos nosotros con situaciones en las que los niños han sido demasiado vulnerados de su seguridad? Nos encontramos ante una situación donde nosotros no nos hemos puesto a pensar cómo en nuestra sociedad a los niños realmente en muchas ocasiones se les tratan como adultos. Se les ha robado precisamente su niñez. Analizando este pequeño caso, que realmente suele suceder y aunque parezca increíble, muchas veces e incluso me atrevo a decir que en muchas ocasiones nosotros lo podemos estar viviendo cerca y no conocemos o simplemente nos hacemos de la vista gorda, como lo dicen otras personas, para no tener ese tipo de pensamientos o creer que realmente lo que está pasando no es cierto. Ahora bien, pensando en las formas de ver la vida, vamos a analizarlo desde las tres formas. Desde el empirismo, ¿acaso los vecinos comprendían bien lo que ocurría con esa niña e hicieron algo para ayudarla? Aunque lo percibían todo, estaban escuchando e incluso lo observaron. ¿Será que ellos podían hacer algo o pudieron haber hecho algo y sabían exactamente lo que ocurría o lo que debían de hacer, ya que solo lo podían observar únicamente por sus sentidos? En este caso, los vecinos podemos decir que estaban en el área del empirismo porque únicamente tenían el conocimiento o lo percibían por medio de los sentidos. Vemos el racionalismo. Dice, por el contrario, muy lejos de ahí, podría existir alguien, ahí se me fue una ñ, alguien que sí entendía todo, que había estudiado mucho en los libros sobre la violencia intrafamiliar, que incluso escribió un libro muy importante sobre las violaciones y abusos de Nueva Zelanda, pero jamás ha estado en un país como Guatemala, ni tampoco platicado con una niña víctima. Solo lo ha logrado comprender por muchos estudios, libros y discusiones. En este caso, vemos nosotros que en el caso de la niña se conoce a una persona que es experta en el tema, pero únicamente porque ha hecho investigaciones, ha leído, ha conocido casos, pero solamente por escrito. Y principalmente nunca ha conocido la realidad de Guatemala, simplemente se ha dedicado a ver todos los abusos de Nueva Zelanda. Entonces aquí nos encontramos contra una situación de racionalismo porque esta persona conoce el tema pero solo por el lado de estudio, por el lado del análisis, por el área de conocimiento únicamente teórico. Ahora nos vamos a la posición praxeológica. También encontramos a un especialista del Ministerio Público que se ha dedicado por años a estudiar los casos de abusos de los niños en Guatemala, así como a atender psicológicamente a los niños abusados, tratando de darles otra vida y salir de la situación tan difícil.
donde lo que realiza es conocer su ambiente de la víctima y resolver preguntas que incluso la misma niña puede hacerse. ¿Por qué la misma niña puede hacerse? Porque en el caso de este trabajador del Ministerio Público conoce la realidad de nuestro país, conoce la realidad de la niña. No solo tiene el conocimiento técnico, sino que tiene el conocimiento también por medio de los sentidos. Lo ha vivido, lo ha visto, lo ha analizado. Y cuando trata un problema como esto, no se centra únicamente en analizarlo, en hablar con la niña, sino que también en conocer el ambiente donde lamentablemente sucedió este problema. Entonces aquí encontramos nosotros, de acuerdo a este tema, las tres formas de analizarlo: el empirismo, el racionalismo y la posición praxeológica. Entonces, como resumen, ¿cuál sería la forma más completa para llegar a entender la realidad en que nosotros realmente vivimos en la actualidad? Precisamente podríamos decir que es la posición praxeológica. ¿Por qué? Porque esta es una síntesis entre el empirismo y el racionalismo. ¿Qué quiero decir? Yo conozco la situación por medio de mis sentidos. Yo lo he visto, yo lo he oído, yo lo he palpado, o yo tengo un conocimiento más claro sobre ese. Pero también por el racionalismo, porque yo conozco sobre el tema, yo he estudiado sobre el tema, o yo he tenido conocimientos precisos sobre lo que yo estoy viendo. Entonces, en este caso, si nosotros quisiéramos saber o tomar una decisión más certera, en el caso de la niña de 7 años, deberíamos de dejar a este especialista del Ministerio Público para que él presente la mayor parte de evidencias de acuerdo al análisis de campo que él puede hacer, porque al momento de conocer esta situación sabemos perfectamente que lo primero que va a hacer este personaje del Ministerio Público es ir a investigar con los vecinos que lo escucharon todo, con la mamá, obviamente con el padrastro e incluso con la misma niña, para ver cuáles fueron qué fue lo que hizo que sucediera este problema en casa y fuera vulnerable la niña. Muchos seres humanos tienen una vida intensa, pero con poca reflexión. Pasan el mundo sin jamás haber entendido su paso. Entonces, vivimos extremadamente en decir: yo vivo mi vida, no me importa lo demás, yo hago lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero hacer, pero realmente a veces no nos tomamos el tiempo para reflexionar si lo que yo estoy haciendo realmente tiene algún objetivo en mi vida que realmente sea muy importante. Y por otro lado, muchos seres humanos pasan pero todo su tiempo contemplando su vida, pensando sobre los grandes problemas que les acechan, y terminan más pensando de lo que viven que también dedicando tiempo para vivir o experimentar nuevas cosas de su vida. Entonces, es preciso cuidarnos de solo vivir o solo de pensar. No debemos dedicarnos únicamente solo a una cosa. Tenemos que hacer las dos. Tenemos que vivir, pero al mismo tiempo que vivimos, nosotros debemos de pensar en qué queremos ser y en qué queremos vivir. Muy bien, jóvenes, este pequeño análisis es bastante fuerte y bastante práctico, pero son realidades lamentables de nuestra vida que muy pocas veces nos sentamos a pensar. La tarea: van a plantearse 4 preguntas que deben orientarlas no solo para llegar a descubrir que la filosofía está muy cerca de nosotros. En este caso, como jóvenes que son,
sino también para tratar de descubrir cuán filósofos son cada uno de ustedes. Recuerden, no es solo venir y leer la pregunta y yo creo esto. Y una pregunta muy corta. Yo sí les pido que al momento de hacer su tarea y responder este tipo de preguntas, analicen ustedes muy concretamente qué es lo que piensan y se centren ustedes en ver la realidad en la que ustedes están viviendo. Entonces, estas preguntas las van a escribir en su cuaderno y las van a responder con bastante criterio y pensando muy bien sus respuestas y que sean respuestas amplias. La primera, ¿cómo vivimos los jóvenes la vida? A su criterio personal, ¿cómo creen ustedes que la están viviendo? 2, ¿cómo nos presentan la vida? Generalmente, ¿cómo nos la presentan a nosotros? ¿O cómo la percibo yo que me la están presentando? La número 3, ¿cómo tratamos de entender la vida? O también cómo nosotros filosofamos. Hay momentos en los que, y principalmente cuando pasamos una situación muy difícil, es el momento en que estamos nosotros abiertos a filosofar. Pensamos en por qué me pasó, qué estoy haciendo mal o qué hice bien, qué es lo que necesito, qué debo de cambiar. Eso es filosofar. Entonces, ¿cómo tratan ustedes también de entender su vida? Y por último, ¿cómo afrontamos y enfrentamos la vida? Que son dos cosas diferentes. ¿Cómo la afrontamos y cómo la enfrentamos? Hasta aquí entonces su tarea, me mandan evidencias de la misma y esta clase es bastante práctica, así que nos vemos en la otra clase.